La criptosporidiosis es una enfermedad intestinal producida por un protozoario parásito llamado Cryptosporidium. Este es perteneciente al Phylum Apicomplexa intracelular obligado. Este tiene un ciclo monoxénico, es decir, termina su ciclo biológico en un solo hospedador. También tiene fases de reproducción sexual y asexual. Se ha establecido que los ooquistes de este parásito son los más pequeños de los coccidios y se describen dos tipos. Una de pared gruesa que sale al exterior con las heces, resistente y transmisible por vía oral, y el otro de pared delgada que posee una unidad de membrana simple responsable de la infección endógena o autoinfección. Estos parásitos son esféricos o elípticos. En las células epiteliales del intestino miden entre 2 y 6 micras y se encuentran localizados en vacuolas parasitóforas. Los ooquistes presentan 4 esporozoitos sin esporocistos. Son ovoides y pueden medir entre 4,5 y 7,9 micras. Tiene 8 cromosomas con tamaños moleculares semejantes y presenta uno de los genomas más pequeños entre los organismos unicelulares eucariotas. Se han descrito 20 especies del género Cryptosporidium, pero es la especie Cryptosporidium parvum el que está asociado con la enfermedad en humanos, aunque también puede encontrarse en otros hospedadores, ya que no existe una completa especificidad del huésped. El Cryptosporidium parvum puede producir gastroenteritis en humanos y en pacientes inmunocomprometidos, como los que reciben quimioterapias por cáncer, radioterapia, diálisis renal o terapia con esteroides, personas con VIH-Sida y pacientes con enfermedad de Crohn. En ellos la infección puede ser severa y conducir a la diarrea persistente y comprometer la vida. En los pacientes con VIH-Sida es la causa más frecuente de la diarrea crónica. Gracias. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Ahora hablaremos de los mecanismos y la vía de infección. La infección se adquiere por la ingesta de ooquistes que contaminan agua y alimento, y también se presenta por transmisión de una persona a otra. Las fases asexuales y sexuales son de vía intracelular. La única fase que llega a sobrevivir fuera de la célula huésped viene a ser el ooquiste. La fase infectante del parásito, que contiene 4 esporozoitos desnudos, es eliminada en las heces que contaminan agua y alimentos. El ooquiste de pared gruesa ingresa al huésped por vía oral. Este sufre una transformación en el trayecto del estómago hacia el intestino delgado. Dicha transformación consiste en la destrucción de la pared y los esporozoitos llegan a liberarse. Esto se debe a los factores como ambientes reducidos, la presencia de enzimas, las sales biliares, el estrés osmótico, entre otros. Las personas se infectan al ingerir este organismo. El parásito no muere por congelación ni lo eliminan los niveles habituales de cloro de las piscinas o del agua potable. Una vez que la persona traga los huevos, estos se desplazan al intestino, donde van a liberar una forma inmadura del parásito que penetran en las células que lo recubren. El parásito madura, se multiplica y así es como produce huevos. Seguidamente de esto, las personas excretan los huevos en las heces. Solo se necesita un pequeño número de huevos de Cryptosporidium para causar la infección. Dada la enorme cantidad de Cryptosporidium que una persona o un animal infectado puede eliminar, que serían de 10 millones a 100 millones de lo que eliminan en sus heces, y la capacidad de unos pocos microorganismos ingeridos para iniciar una infección, esta puede contagiarse fácilmente entre seres humanos, por ejemplo en guarderías o zoológicos de mascotas.
Las personas infectadas pueden eliminar este organismo en sus heces durante varias semanas después de haberse infectado. Debido a que la criptosporidiosis se transmite por vía fecal-oral, la principal fuente de transmisión del organismo proviene de las personas infectadas que tienen diarrea, personas con hábitos de higiene pobre y niños con pañales. El periodo de incubación puede ser de 1 a 12 días, con un promedio de 7 días. Después de la infección aparece cierta inmunidad, pero no se conoce el grado al que la persona previamente infectada queda inmune a infecciones subsiguientes por Cryptosporidium. La exposición a una dosis grande del parásito podría producir una recurrencia en esta enfermedad. Es importante evitar el contagio entre personas, pues un individuo enfermo puede difundir esta infección entre individuos que habitan la misma casa, lo mismo que en círculos infantiles e internados escolares, mediante la contaminación del agua que se consume. Aunque las infecciones producidas por coccidios han sido reportadas prácticamente en todo el mundo, existen marcaciones variadas geográficas en su incidencia. Esto depende de factores climáticos, socioeconómicos y la prevalencia en los casos de VIH-Sida. Ahora continuamos con la descripción de la enfermedad. La criptosporidiosis es una enfermedad parasitaria producida por especies del género Cryptosporidium, un protozoo descubierto por primera vez en biopsias de intestino de ratón en el año de 1907. Sin embargo, no se le consideró como un patógeno humano hasta el año 1976, tomando gran relevancia en 1982, como un parásito oportunista en pacientes inmunosuprimidos. También empezó a tener importancia en el ámbito de la salud pública en el año de 1993, a consecuencia de un brote epidémico por contaminación de aguas de consumo en Milwaukee, en Estados Unidos. En España, a partir del año 2009, se llegó a considerar una enfermedad que debe ser notificada en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Los protozoarios del género Cryptosporidium fueron descritos por Kaiser en 1907 en el estómago de ratones y reportados como Cryptosporidium muris. Pertenecen al filum Apicomplexa con microorganismos intracelulares estrictos de la superficie luminal del aparato digestivo del humano y otros animales, y su desarrollo es monoxeno con reproducción sexual y asexual. Es un patógeno emergente, presente en individuos inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos. La patología es una combinación de un transporte epitelial alterado y la cascada de efectos moduladores en la lámina propia. La manifestación clínica más notable es la diarrea acuosa secretora. Las manifestaciones clínicas están modificadas de acuerdo en el estado inmunológico del huésped. Se autolimita en pacientes inmunocompetentes y puede evolucionar a choque hipovolémico y muerte en los pacientes con inmunosupresión e inmunocompromiso. Las especies patógenas para el humano son Cryptosporidium hominis, un 70%, Cryptosporidium parvum, un 20%, Cryptosporidium meleagris, Cryptosporidium canis y Cryptosporidium felis, menos de 10%. Esta infección se presenta en todo el mundo, pero los más susceptibles son quienes tienen un sistema inmune débil, como las personas con SIDA. Bien, ahora hablaré sobre lo que es el reservorio para esta enfermedad. Se dice de que el reservorio más importante para esta enfermedad humana somos nosotros mismos, los humanos. Luego tenemos al ganado ovino y como
factor principal también tenemos a los animales domésticos, como por ejemplo el perro, el gato, el cuy, el gallo, la gallina, entre otros. Bueno, ahora hablaremos sobre la prevención de criptosporidiosis. Bueno, para poder prevenir esta enfermedad hay varios puntos que se debe llevar a cabo, y no solo para esta enfermedad, sino para otras más que nos van a poder ayudar a prevenir. Bueno, ¿cómo se previene esta enfermedad? Lavándose las manos antes de, después de y para realizar cada actividad. Bueno, el siguiente punto es teniendo relaciones sexuales seguras. ¿A qué me refiero a esto? Es utilizando el preservativo y, bueno, conociendo muy bien a la persona, ¿no? Lo siguiente es no tomar agua del río, ya que este puede estar contaminado con alguna heces de algún animal o de alguna persona que pueda estar infectado con esta enfermedad que es criptosporidiosis, ¿no? Luego de ello también es ingerir alimentos que estén cocidos, cocinados, desinfectados. Y lo siguiente y por último es tomar agua, como dije hace un momento, no del río, sino hervida, agua hervida, ya que en el proceso de al hervir el agua ya se está desinfectando. Saludos cordiales, profesor Castañeda. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento de la criptosporidiosis. Primero recordarles que esta es una enfermedad intestinal producida por un parásito microscópico llamado Cryptosporidium. Cuando se sospecha que el paciente con una enfermedad diarreica pueda llegar a presentar criptosporidiosis, el profesional médico debe solicitar un examen microscópico de sus heces para poder identificar u observar si el paciente contiene el parásito Cryptosporidium. Este examen microscópico consiste en enviar al laboratorio una muestra fecal del paciente donde se coloca una pequeña cantidad de la muestra en un portaobjetos ubicado bajo un microscopio y se examina en busca de la presencia del parásito Cryptosporidium. Una vez diagnosticada la enfermedad de criptosporidiasis, el paciente debe de pasar por un tratamiento. Si bien aún no existe un tratamiento específico, las personas que presentan esta infección gravemente o persistentemente se les recomienda administrarse nitazosanida por vía oral. Las dosis recomendadas que recibe el paciente durante 3 días son las siguientes. Entre 1 y 3 años de edad son 100 miligramos 2 veces al día. Entre 4 y 11 años son 200 miligramos 2 veces al día y los mayores de 12 años son 500 miligramos 2 veces al día. En los pacientes con SIDA se les recomienda la reconstitución inmunitaria con terapia antirretroviral y la nitazosanida, 500 a 1000 miligramos 2 veces al día durante 14 o incluso más días. Gracias.